Hare Krishna, saludos, bienvenidos nuevamente. Continuemos con la lectura del Bhagavatam. Hoy estamos en el texto 52. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, capítulo 13 del canto primero. Texto 52, titulado Dhritarashtra se va del hogar. El verso dice así: Shrotobhi saptabhir javai swardhuni saptada vyadat saptanam priyate nama saptasrota prachaksate. Vamos a leer la traducción y la traducción del verso siguiente también, ya que este verso no lo acompaña un significado de Prabhupada como de costumbre, como todos los demás. Vamos a leer la traducción. Saludos Dina 11, Hare Krishna, muchas gracias. Dijo Narada Muni, el lugar se denomina Saptasrota, o sea, dividido en 7, porque ahí las aguas del sagrado Ganges se dividieron en 7 ramales. Esto se hizo para la satisfacción de los 7 grandes rishis. Tu tío Dhritarashtra, su hermano Vidura y su esposa Gandhari se han ido al lado sur de los montes Himalayas, donde están los refugios de los grandes sabios. Yo aquí estoy confundido porque en realidad en este verso, que fue el de ayer, Narada Muni no mencionó los 5 días, sino que él lo va a mencionar en el siguiente verso. Dio noticias Narada Muni de dónde está Dhritarashtra y Vidura. Luego en el verso de hoy dice que en ese lugar donde están, es el lugar en donde el Ganges se divide en 7 ramas y es ahí donde viven muchos sabios. Ese lugar se conoce como Saptasrota. Seguramente Yudhishthira conocía este lugar porque ellos se encargaban, mientras reinaban, se encargaban de supervisar todas las zonas cercanas y conocían muy bien aquellos lugares en donde los sabios vivían. Vamos al verso de mañana. Correspondería para mañana, pero lo vamos a adelantar. En las riberas del Saptasrota, este es el texto 53. Dhritarashtra está dedicado ahora a comenzar el Ashtanga Yoga, bañándose 3 veces al día, por la mañana, al mediodía y por la tarde, realizando con fuego el sacrificio Agnihotra y bebiendo agua únicamente. Esto lo ayuda a uno a controlar la mente y los sentidos y lo libera por completo de pensamientos acerca del afecto familiar. Ya Narada Muni incluso da más detalles en este texto de las actividades que estaban, principalmente Dhritarashtra, las actividades que él estaba ejecutando, seguramente para Yudhishthira, para el rey Yudhishthira, ¿sí? Era una alegría conocer esto, saber que su tío Dhritarashtra estaba tan esmerado y dedicado a este tipo de actividades rituales, y sabiendo que su hermano Vidura lo acompañaba, seguramente Dhritarashtra está haciendo todos estos rituales por un beneficio espiritual. Así que esas noticias recibidas de parte de Narada, sin duda que trajeron tranquilidad a la preocupación que tenía Yudhishthira, que no solamente su tío estaba bien, sino que además estaba viviendo en un lugar en donde viven sabios, con su hermano, que su hermano Vidura lo respetaban por todos lados, los sabios. Y aparte de eso, estaba su tío, su propio tío Dhritarashtra, estaba ocupado en actividades ritualistas dedicadas al progreso espiritual. Prabhupada va a mencionar un par de cosas interesantes en ese significado, en el de hoy, en relación a las actividades de yoga. Vamos a ver.
Significado. El sistema de yoga es una forma mecánica de controlar los sentidos y la mente y llevarlos de la materia al espíritu. Los procesos preliminares son la manera de sentarse, la meditación, los pensamientos espirituales, la manipulación del aire que pasa dentro del cuerpo y la gradual ubicación en el trance, mirando a la persona absoluta Paramatma. Esas formas mecánicas de elevarse al plano espiritual prescriben ciertos principios regulativos, tales como bañarse 3 veces al día, ayunar tanto como sea posible, sentarse y concentrar la mente en asuntos espirituales, y de ese modo irse librando gradualmente de Vishaya, para quienes les gusta este asunto de los términos sánscritos. Vishaya, Prabhupada aquí lo define como los asuntos materiales. Existencia material significa estar absorto en el objeto material, que es sencillamente ilusorio. La casa, el país, la familia, la sociedad, los hijos, la propiedad y los negocios son algunas de las coberturas materiales del espíritu, Atma. Y el sistema de yoga lo ayuda a uno a liberarse de todos esos pensamientos ilusorios y volverse gradualmente hacia la persona absoluta, Paramatma. Mediante la influencia y la educación material, aprendemos simplemente a concentrarnos en cosas insustanciales. Pero el yoga es el proceso para olvidarlas por completo. Los supuestos yogis y sistemas de yoga modernos manifiestan algunas proezas de magia y a las personas ignorantes las atraen esas cosas falsas. O si no, toman el sistema de yoga por un proceso barato para curar enfermedades del cuerpo burdo. Pero en realidad el sistema de yoga es el proceso para aprender a olvidar lo que hemos adquirido a través de la lucha por la existencia. Dhritarashtra se dedicó todo el tiempo a mejorar los asuntos familiares mediante la elevación del nivel de vida de sus hijos y usurpando la propiedad de los Pándavas en favor de sus propios hijos. Esto es algo común en una persona extremadamente materialista y carente de conocimiento acerca de la fuerza espiritual. Una persona así no ve cómo esto puede arrastrarlo a uno del cielo al infierno. Por la gracia de Vidura, su hermano menor, Dhritarashtra fue iluminado y pudo ver sus ocupaciones por demás ilusorias, y en virtud de dicha iluminación fue capaz de dejar el hogar en aras de la comprensión espiritual. Sri Narada Deva estaba tan solo predicando estaba tan solo prediciendo el curso que tomaría su progreso espiritual en un lugar que estaba santificado por la corriente del celestial Ganges. El beber agua únicamente, sin ingerir alimentos sólidos, también se considera ayuno. Esto es algo necesario para el adelanto del conocimiento espiritual. El hombre necio no quiere ser un yogi de... El hombre necio quiere ser un yogi de pacotilla y no observar los principios regulativos. La persona que no controla la lengua desde el comienzo difícilmente puede convertirse en yogi. Yogi y bogi son dos términos contrarios. El bogi, o el juerguista que come y bebe, no puede ser un yogi, porque a un yogi jamás se le permite comer y beber sin restricción. Podemos observar con provecho que Dhritarashtra comenzó su sistema de yoga bebiendo agua únicamente y sentándose en calma en un lugar dotado de una atmósfera espiritual, profundamente absorto en pensamientos acerca del Señor Hari, la personalidad de Dios.
Allí termina el significado. Y hay algunas cosas muy resaltantes que hemos recién leído. Primero, ya que las palabras mismas de Narada Muni para aliviar la aflicción de Yudhishthira, esas palabras mismas, que fue el verso que hoy leímos, él describe las actividades del tío Dhritarashtra. Imaginemos, vamos a poner tal vez el ejemplo de un padre o una madre que está tal vez trabajando o está fuera del contacto de sus hijos por diferentes razones, por alguna razón, y está preocupada por vamos a decir, posiblemente esta madre, este padre, dejó a su hijo, a su hija, cuidando con su hermano, con sus primos, está el niño jugando, ¿no? Entonces está preocupada porque ya es tarde y no ha comido seguramente y tal, y lo otro. Entonces puede hacer una llamada a su hermano que está cuidando de sus hijos, su hijo, y preguntar si él está bien, si su hijo o su hija está bien. Y al recibir noticias de que sí, está comiendo, hace una hora comió y ahora está descansando, fue a dormir y estaba divirtiéndose todo el rato. El recibir noticias de qué actividades está haciendo o estuvo haciendo su hijo puede tranquilizar el corazón de la mamá o el papá. Algo similar aquí sucede con Yudhishthira al recibir noticias de su tío Dhritarashtra. No solamente recibir noticias, sino el tipo de noticias, la categoría de noticias que estaba recibiendo eran muy alentadoras. No solamente era que se encontraba bien, sino que, como ya dije, parecía, por la descripción que recibía Yudhishthira, parecía que él se había encaminado. Por fin había abierto sus ojos en un sentido simbólico, porque él continuaba siendo ciego. Pero por fin se había dado cuenta de lo importante que es ir a un nivel más allá de solamente prestigio y posición y fama y ese tipo de cosas. Y al informársele de que él estaba en ese lugar tan sagrado y realizando esas actividades, Yudhishthira queda tranquilo. Ahora Prabhupada entonces se centra su significado en hablar del yoga. Y como todo su significado, primero abre tal como un buen expositor y un buen, teniendo un buen argumento, con pericia, Prabhupada abre su significado dando cuál va a ser la base de todo su explicación en este verso. Y su premisa inicial es esta. Él dice: el sistema de yoga es una forma mecánica de controlar los sentidos y la mente y llevarlos de la materia al espíritu. Ese es su argumento, esa es su premisa, y alrededor de esa premisa va a girar todo lo demás que él va a decir en este significado. Este significado entra en la categoría, podemos categorizarlo de esta manera, de información que recibimos de parte de Prabhupada, información que es descriptiva. Podemos, si ustedes prestan atención, o si prestamos atención, Prabhupada habló poco en sí de Dios como tal en el significado, sino más bien está describiendo uno de los aspectos de toda la práctica del servicio devocional. En este texto él se centró en describir qué es yoga. Y en otros textos él describe otras cosas, pero aquí en particular vale la pena prestar atención y memorizar a quienes les gusta, porque Prabhupada da una explicación así breve y contundente de qué es yoga. Alguien podría preguntarse o preguntarnos, ¿qué es yoga? O alguien podría, justamente ayer estaba viendo un par de entrevistas, vi ayer dos, en realidad ya las conocía, pero las estaba viendo nuevamente. Dos entrevistas en diferentes países de medios de comunicación
que o invitan a los devotos a hablar a su espacio, o ellos mismos van hasta el templo y entrevistan a alguien. Ayer era uno y uno, eran tantos devotos que habían ido al set de la televisión como la televisión yendo al templo. Y los devotos daban sus respuestas, ¿no? A las preguntas de los reporteros, tal como en su momento también ocurría con Prabhupada. Y la pregunta puede surgir, ¿qué es yoga? O con más intención, de una manera así intencional, el devoto entrevistado puede, de manera así, con suficiente pericia, podemos decir también, él puede dirigir, que era como lo hacía Prabhupada, en realidad ustedes pueden verlo en algunas entrevistas que están documentadas afortunadamente. Prabhupada dirigía, él respondía a las preguntas y estimulaba con sus respuestas nuevas preguntas, y él iba llevando la conversación o la entrevista a que el reportero preguntara lo que él quería. Obviamente no siempre las preguntas eran las mejores, ¿no? Pero si bien es verdad, el reportero puede preguntar, ¿por qué ese color naranja? ¿Y por qué eso que se pone en la frente, esta marca de la frente? Y de acuerdo a la persona que está entrevistando, las preguntas pueden ser superficiales o más profundas o realmente muy filosóficas o teológicas, o pueden quedarse no solo superficiales, sino malintencionadas, ¿no? Dependiendo del entrevistador. Y uno pudiera dirigirse hacia allá, ¿no? Dirigir a la persona que entrevista hacia allá, a tal punto que ella termine preguntando qué es yoga. Digo todo esto porque la persona podría preguntar, ¿por qué ustedes se ponen esto en la frente? Porque facilita la práctica del yoga. Y la pregunta natural entonces sería, pues, ¿qué es el yoga? Y aquí podemos, como dije, en textos como este, el de hoy, Prabhupada, ya no hace falta inventar, ya no hace falta, en ese sentido, Prabhupada hablaba de no inventar nada nuevo, porque ya todo está dado, ¿no? Y la respuesta a esa pregunta está en este verso y en otros más. Podemos hacer el ejercicio ya sea en Veda Base, que es muy práctico para ello, o del libro mismo es impreso. Buscar, ya sea en el glosario, en cuántas ocasiones Prabhupada en este libro habla del tema del yoga, ¿no? Y el glosario nos va a remitir a diferentes textos en el mismo libro. O lo mismo podemos hacer en Veda Base aquí en internet y colocar la palabra y nos abrirá. De hecho, el Veda Base es más práctico para eso. Colocamos yoga y nos remitirá todas las veces en donde Prabhupada se refiere al término yoga, y ampliaremos así nuestra comprensión de qué es yoga y también nuestra forma de explicarlo volviendo con el reportero, ¿no? Entonces Prabhupada responde a una pregunta que puede surgir y siempre es válida, y de alguna manera nosotros podemos estimular al preguntador, no solamente al reportero, sino a cualquier persona. Podemos estimularle a que termine preguntando eso, ¿qué es yoga? Y bueno, el yoga es una forma de controlar los sentidos y la mente y llevarlos de la materia al espíritu. Luego, claro, podríamos detenernos, que hoy en este momento no lo vamos a hacer, pero podríamos detenernos a apoyarnos un poco en la etimología y describir de dónde viene la palabra yoga, yoga significa como vínculo o conexión. Prabhupada no lo dice aquí en este verso, pero él lo dice en otros versos también. Podríamos también detenernos a argumentar y sostener por qué razón vale la pena controlar los sentidos y la mente. A la persona le podríamos explicar lo peligroso que es tener los sentidos descontrolados, por ejemplo, lo peligroso que puede ser para la salud. Prabhupada habló aquí de la lengua, por ejemplo, en este significado. Y a la persona que pregunta le podríamos dar esa información, transmitir esa información que Prabhupada nos da y entregársela. Que una persona que no cuida lo que come, muy pronto puede terminar con su propia vida. De hecho, se habla de ¿cómo es esto? Un suicidio voluntario, imperceptible, inconsciente, de cómo todos sabemos que comemos muchas tonterías, ¿no?
bueno, algunos hacemos el intento por cada vez menos eliminar las tonterías que comemos de nuestra lengua, pero en general las personas comen muchas tonterías y, bueno, usando una palabra más apropiada, que es una frase no dentro del círculo devocional, sino una frase que todo el mundo conoce. La gente come mucha comida chatarra, que en realidad es un eufemismo, porque hablar de comida chatarra es, es solamente otra forma de decir comer basura, ¿no? Porque sí, comida chatarra se escucha al menos un poco más estético, más, sí, los eufemismos sirven para eso. Pero comer basura, y basura en el sentido de que algo que no nutre, que no alimenta, ¿no? Y que al mismo tiempo destruye. Así que, volviendo al texto, a la persona que pregunta, podríamos, después de darle la definición de yoga, podríamos basar nuestro argumento explicando por qué razón es necesario y es productivo y es beneficioso aprender a controlar, por un lado, la lengua, por otro lado, lo que veo, lo que escucho, lo que digo, y por qué razón el yoga propone que uno controle la mente y los sentidos. Y también todos sabemos que vale la pena controlar la mente. Según algunas investigaciones y gente que se dedica de manera científica y seria al asunto de la mente y las cuestiones mentales y neuronales, el 94% de todas las cosas que nos preocupan nunca terminan de ocurrir, nunca ocurren. 94% de las personas que me preocupan y que me angustian son cosas que nunca se dan. Hay otras cosas que me preocupan y ocurren, sin duda, ¿no? Pero es una cantidad muy grande de aquellas que nunca suceden. Y la preocupación genera, entre otras emociones también, pero la preocupación genera los suficientes químicos en el cerebro como para que el cuerpo sufra. Porque el cerebro, según todas estas personas que se dedican de manera dedicada a estudiar el cerebro dentro de la medicina, como la neurociencia, ellos describen que el cerebro, y lo mismo, esa es una descripción científica, empírica y médica, que concuerda indudablemente con el Bhagavatam y nuestra filosofía. El cerebro no identifica si esta preocupación es, yo me estoy preocupando por algo que va a ocurrir mañana o pasado mañana, o si está ocurriendo ahora. El cerebro no identifica si la preocupación es, si yo traigo una conversación, estoy discutiendo con alguien en mi cabeza o si estoy discutiendo de verdad con esa persona. Y esas emociones se generan en el cerebro. El cuerpo mismo es influenciado y es, ¿cómo sería la palabra? Es, el cuerpo mismo recibe una suficiente descarga de químicos que hacen que uno se pueda enfermar más rápido, ¿no? Y ¿cómo se llama esta? La bueno, hay una rama ahí de la neurociencia que describe muy a detalle todo eso, ¿no? Y las cantidades de cortisol, quién sabe de ese tipo de cosas, los químicos que hay generando todo, los químicos que facilitan cómo funciona el cuerpo y eso, ¿no? Entonces podríamos, volviendo al texto, podríamos sustentar como el yoga en realidad es una práctica necesaria para una persona que quiera vivir bien, porque el yoga facilita y ayuda a través de procesos mecánicos. Ni siquiera hace falta ser muy hábil, muy experto, porque es a través de cosas mecánicas, repetitivas, un mecanismo, y en ese sentido es fácil, aprender a controlar lo que pienso y mis sentidos en general para llevar mis sentidos y mi mente de la materia al espíritu. Y aquí también podríamos argumentar y explicar cuál es la diferencia entre tener mi mente centrada en el espíritu y centrada en la materia. Y aquí podríamos desprender una explicación muy grande y dependiendo si la persona está interesada en escuchar, ¿no? Esto, claro, es si la persona está interesada. Si no está interesada, definitivamente que sería en un sentido una pérdida de tiempo. Angie dice que, muy cierto, volví al azúcar y mi mente no se concentra en las yapas, en las rondas. Es raro, como que tengo menos tiempo.
Sí, el proceso consiste en muchas ocasiones en ensayo y error. El proceso mismo es simple, solamente hay que sentarse y cantar Hare Krishna, ofrecer nuestros alimentos y leer las escrituras, entre otras cosas pequeñas. Lo que lleva trabajo es ensayo y error, de determinar cómo yo aplico eso a mi vida de tal forma que, que pueda ser sustentable, que pueda ser sostenible, ¿no? En algunas ocasiones, como Angie, tú pones aquí, en algunas ocasiones hay que recortar el azúcar, en algunas ocasiones me doy cuenta que si la recorto completamente me meto en otro problema, entonces tengo que medir ahí, de repente voy a consumir ya igual sí azúcar, pero un azúcar que no sea tan dañino, etcétera. Ya ese es un asunto de cómo yo administro y cómo yo voy dándome cuenta cómo funciona todo mi mente y mi cuerpo. Y Krishna, bueno, este es de Prabhupada en el capítulo 14 y 15, esto se los voy a mostrar porque vale la pena que lo leamos y ustedes van a ver. Aquí mismo voy a moverme, Bhagavad Gita, tal como es. Vean lo que dice Prabhupada en los capítulos 14 y 15. Capítulo 14, las tres modalidades de la naturaleza material, texto 1. Hay toda una explicación y Prabhupada termina en el texto 1 del capítulo 14. Prabhupada dice, así pues, se espera que aquel que entiende este decimocuarto capítulo logre la perfección. Este decimocuarto capítulo se refiere a alguien que entienda las modalidades, cómo funcionan, ¿no? Y miren lo que Prabhupada dice un poquito más arriba, en este mismo significado. Si uno entiende este capítulo 14, a través del proceso de la especulación filosófica, llegará a comprender el servicio devocional. O sea, en otras palabras, Prabhupada lo reitera en dos ocasiones aquí, como ya lo vimos. Prabhupada está estimulando a que una persona se siente con seriedad, que dedique tiempo a tratar de entender cómo funcionan las modalidades, cómo funciona mi propio cuerpo, porque las modalidades están llevándome de un lado a otro. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es que estoy enredado en tantas tonterías? ¿Cómo es que estoy enredado y a veces no quiero hacer algo y lo termino haciendo? A veces quiero hacer algo y durante días lo intento y no lo consigo. Prabhupada aquí estimula diciendo que si uno entiende las tres modalidades, que es el título del capítulo, a través de la especulación filosófica, y la especulación filosófica implica, como lo hemos estado haciendo hoy, ver el significado de esta palabra, qué relación tiene esta palabra con esta otra. Todo eso está incluido dentro de la especulación filosófica. Y si esta palabra significa esto y esta frase significa esto otro, vamos a ver qué dice Prabhupada en este otro texto de esta otra frase. Tratar de ver el tema desde diferentes puntos de vista. Intentar entender, claro, no solamente es memorizar que las tres modalidades son estas y ya, sino tratar de entenderlas, uno puede comprender el servicio devocional, dice Prabhupada. Ahora vean el capítulo 15 lo que dice Prabhupada. Texto 1 igual. En este capítulo 15, Krishna comienza a hablar del famoso árbol baniano, o sea, sigue hablando del mundo material, haciendo una analogía de que el árbol baniano es el mundo espiritual y el reflejo del árbol, o sea, el reflejo que es irreal, es el mundo material. Aquí Prabhupada habla del mundo material, sigue comparándolo con la alegoría del árbol. Y vean lo que dice Prabhupada. Si uno puede entender ese indestructible árbol de la ilusión, o sea, entender cómo funciona el mundo material, entonces puede liberarse de él. Es interesante, porque Prabhupada estimula aquí nuevamente, capítulo 14 y 15, en los versos primero de ambos capítulos, él dice, estimula y promueve que uno debe entenderlo si quiere liberarse. Debe entender las modalidades, cómo funcionan, debe entender el mundo material, cómo funciona. Y lo sigue diciendo, vean, ese proceso de liberación hay que entenderlo. O sea, sentarse, como lo hemos dicho en tantas ocasiones, el bhakti no consiste en solamente memorizar una filosofía y aprender un montón de rituales dentro de la liturgia y saberse de memoria toda la liturgia
y ya, y saberse todos los rituales. Al menos Prabhupada revela aquí para alguien que quiera liberarse, que realmente quiera ser un ser humano real, un ser humano soberano, así realmente libre, tomar decisiones reales que van a su propio beneficio y no estar siendo llevado por el azúcar, como aquí vimos, como lo comparte Angie, no estar siendo llevado por la ira, que terminé gritándole tal, no estar siendo llevado por la lujuria. Si una persona lo que busca es eso, real soberanía con su propia vida, entonces deberá, según Prabhupada, deberá entender muy bien cómo funcionan las modalidades, cómo funciona el mundo material, cómo funciona mi psicología, cómo funciona mi cuerpo, porque mi cuerpo y mi psicología hoy por hoy están siendo moldeadas y están siendo condicionadas por las modalidades de la naturaleza. Y eso es autoconocimiento. El autoconocimiento es lo mismo de que estamos hablando aquí. Y es ahí donde va apuntando el yoga, como Prabhupada dijo en el significado, para ir terminando con esto. Prabhupada dijo que en la actualidad hay alguna exhibición de yoga, pero no es que todas las personas están interesadas realmente en buscar la vida espiritual a través del yoga, como él lo dijo aquí en el significado del verso del Bhagavatam de hoy. En general, las personas lo que buscan es sanar el cuerpo, tener un cuerpo sano y tener más salud haciendo yoga. Hay quienes por su piedad en el corazón y por su cultivo espiritual, tal vez de vidas previas, terminan vinculándose con cosas espirituales porque saben que el yoga es algo más. Pero en general, la gente lo que busca es más salud, más vitalidad, mejor energía sexual incluso, y tener una vida más placentera. No necesariamente buscan información de lo que hay allá, más allá del mundo material, que es ilusorio. Estaba esta encuesta en 2017 en Estados Unidos. Se entrevistó a cientos de personas que practicaban yoga para preguntar cuál es la razón por la cual usted practica yoga. Y en las 10 primeras respuestas, ninguna de ellas era porque busco vida espiritual. Las 10 primeras respuestas eran porque quiero estar más joven, porque no aguanto el trabajo y necesito liberarme del estrés, porque mi amiga también, porque necesito socializar, hago yoga porque me gustan las cosas orientales, hago yoga porque veo que mi digestión no anda bien hace algunos años. Y todas las respuestas, al menos las primeras 10, nadie dijo que estoy buscando a Dios, que estoy buscando respuestas de la vida, ¿no? Todo el mundo se centró en vivir mejor, vivir dentro de esta ilusión, una ilusión más bonita, más de color de rosas. En fin de cuentas, seguir perdiendo el tiempo en un sentido, ¿no? Así que vamos a detenernos aquí. Estimados amigos y Vaishnavas, amigos y amigas, Vaishnavas y Vaishnavis. Hoy es viernes, sí, 17. Espero que tengan un bonito fin de semana, provechoso fin de semana, con una conciencia de Krishna, con claridad, con felicidad, vivir la conciencia de Krishna feliz. Y nos vemos el lunes. Sí, Krishna nos da el chance. Sí, la providencia lo permite. Hare Krishna.